Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de infección de vías urinarias. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. De igual manera los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de infección de vías urinarias, pues digamos como la actualización del video que ya teníamos previamente. Como introducción lo que podemos decir es que la infección de vías urinarias se refiere a la presencia de bacterias en el sistema urinario que generan síntomas. Y síntomas está en mayúsculas porque sin síntomas no hay diagnóstico de infección de vías urinarias. Tenemos un gran problema y es que cada vez más los patógenos que suelen causar las infecciones de vías urinarias son resistentes a los antibióticos que usamos usualmente. Entonces, pues esto es un gran problema. Tiene diversas clasificaciones que pues vamos a tratar de ahondar un poquito en cómo definimos pues precisamente eso de complicado o no complicado, que hay un debate enorme en cuanto a cómo deberíamos definir eso. En términos epidemiológicos, es una infección muy frecuente que se presenta hasta en el 50% de las mujeres antes de los 34 años, y la razón por la cual es tan común la infección de vías urinarias en las mujeres es por razones anatómicas. La primera de ellas, la proximidad de la uretra al ano, y la segunda de ellas, la menor longitud como tal de la uretra. 27% de las mujeres que sufren una infección de vías urinarias tienen una infección de vías urinarias nuevamente, sufren alguna recurrencia, especialmente cuando esa infección es debida a una Escherichia coli. Por su parte, en los hombres es mucho menos común, con una incidencia de 5 a 8 por cada 10.000 habitantes al año, o sea, bien bajito realmente. En cuanto a la definición, digamos que tenemos la parte de la I1 complicada, que la I1 complicada la entendemos como un paciente que tiene sintomatología clásica o un paciente que puede tener sintomatología algo atípica, pero con un uroanálisis patológico o con un urocultivo positivo. ¿Listo? Y eso es muy importante porque fíjense que entonces les estoy diciendo aquí que yo puedo definir y diagnosticar una I1 complicada con síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me llega una mujer que tiene toda la sintomatología irritativa urinaria clásica, está con tenesmo, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, pues yo le puedo hacer el diagnóstico clínico y le puedo dar el manejo para la infección de vías urinarias. Ahora, si la cosa no es por ahí, sino que me dice que de pronto también tiene algo de flujo, algo de picazón de pronto a nivel vaginal, no es tan claro los síntomas y me dice más que es como fetidez urinaria, que desde ya, claro, eso no es un síntoma irritativo urinario, pues ¿qué puedo hacer yo? Hacer un análisis patológico del urocultivo y si es positivo y ya le creo un poco más a los síntomas, pues puedo hacer el diagnóstico de la IU no complicada. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cuándo una IU es complicada? Que es como la principal duda y el principal como discrepancia que uno puede ver en la literatura que encuentra en cuanto a la bibliografía de infección de vías urinarias. Entonces, si hablamos inicialmente de UpToDate y algunas guías americanas, que es como las que voy a mencionar acá, usualmente ellos dicen que una infección de vías urinarias es cuando tiene compromiso sistémico, cuando tiene respuesta inflamatoria sistémica. Otros dicen que es cuando uno tiene piuria o bacteriuria con puño, percusión o dolor abdominal que sugiera compromiso parenquimatoso. O cuando uno tiene piuria o bacteriuria con sepsis. Es decir, paciente que tenga compromiso sistémico o paciente que tenga compromiso del parénquima renal, lo entienden como una infección de vías urinarias. ¿Listo? Complicada, perdón. Ahora, ¿qué pasa entonces con lo que siempre le dicen a uno ¿de qué? Le dicen a uno de, bueno, la IU complicada realmente la entienden como aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo y es una alteración anatómica o funcional de la vía urinaria del riñón, que puede ser alteraciones anatómicas o funcionales urogenitales, por ejemplo, que sea monorreno, que tenga un riñón en herradura, que tenga hidronefrosis o cosas por el estilo. Alteraciones extraurogenitales como la inmunosupresión, la diabetes mellitus o el simple hecho, por ejemplo, de que sea un hombre, el uso permanente de sonda o alteraciones nefrológicas, anatómicas o funcionales. Entonces, pues la pregunta es, ¿realmente todo paciente que tenga una infección de vías urinarias y tenga alguna de estas, lo debería considerar como una infección de vías urinarias complicada, sí o no? Lo que uno puede ver es que la gran mayoría de la tendencia de la bibliografía a nivel mundial es que sí, ¿listo? UpToDate es clarísimo en que no. UpToDate, como les dije, es SIRS o pielonefritis. Pero las guías en su gran mayoría incluyen esto dentro de la infección de vías urinarias complicada, aunque cada vez más, sobre todo en lo que es diabéticos y en lo que es hombres, y sobre todo también, por ejemplo, algunos hablan de mayores de 75 años,
eso cada vez más sí está como más debatido. Mientras que si definitivamente tiene alteraciones anatómicas o funcionales genitales, urogenitales, renales o es inmunosupreso, sí consideran que es una infección de vías urinarias complicada. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? O sea, ¿qué quiere decir que sea complicado? ¿Qué me cambia a mí el manejo para que sea complicada? Y cuando uno se pone a ver, pues digamos que lo que uno se da cuenta es que implica una mayor dificultad en esterilizar perdón, el tracto genitourinario y por ende tiene un requerimiento de una mayor duración de manejo antibiótico y tiene mayor riesgo de recurrencia. Sobre todo, por lo menos yo lo que he encontrado, aquí decía revisar de cuando hice este tema, cuando hice la revisión, cuando busqué, realmente lo que encontré es más evidencia sobre todo en esto. Mayor riesgo de recurrencia. Quiere decir esto entonces que si yo tengo una IBU complicada, si tengo un paciente masculino, por ejemplo, es un hombre, o tengo un paciente inmunosupreso que tiene una infección clásica, tiene síntomas irritativos urinarios clásicos, no ha tenido un solo pico febril, no tiene puño percusión, no tiene nada de compromiso sistémico, que sea complicada no quiere decir que tenga que hospitalizarlo, que tenga que ponerle manejo endovenoso. Quiere decir que tal vez, oiga, téngale más miedo a la recurrencia y de pronto piense en una mayor duración de manejo antibiótico. Cuando dicen 5 a 7 días, tal vez coja el 7 y no el 5, pero no quiere decir que lo tenga que hospitalizar. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a entender como IBU complicada? Mi recomendación, sobre todo para sus rotaciones, es esto, porque todos los doctores manejan esta definición de complicada. Es decir, manejan la definición de un paciente que sea inmunosupreso, diabético, hombre, o que tenga una alteración anatómica o funcional de la vía urinaria. Pero también, mi opinión, consideren una infección de vía urinaria complicada cuando tenga SIRS o cuando tenga pielonefritis. Van a escuchar gente que les dice, existen pielonefritis no complicadas, debatible. Y van a escuchar gente que le dice, pero es que todas las infecciones de vías urinarias causan SIRS. Falso, ¿listo? Entonces, pues digamos que hay un debate y creo que cada quien tiene que armar como su propio juicio en cuanto a qué va a entender como complicado o no en su práctica clínica. Pero ya sabemos para qué. En este escenario, si estoy en esta complicación, SIRS o pielonefritis, eso sí quiere decir hospitalización, sí quiere decir vigilancia. En este escenario no quiere decir hospitalización ni vigilancia. ¿Listo? Ahora, esto es básicamente lo que les mencionaba de la complicación. Aquí tenemos básicamente lo que les decía de Up2Date. Up2Date me habla de complicada cuando tiene alguna de esas que estábamos hablando. Compromiso parenquimatoso o respuesta inflamatoria sistémica. Pero por ejemplo, si no se va a ver el artículo del New England, por lo menos el de cistitis y pielonefritis, fíjense que ellos aquí, por ejemplo, en un paciente típico, hablan de una complicada cuando tiene, por ejemplo, alteraciones funcionales, anatómicas o metabólicas que aumentan el riesgo de falla o de eventos adversos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ahí hablan de como todo eso que uno puede tener de diferencias. En términos de resistencia antimicrobiana, ellos también hablan de algo acá, de respuesta al tratamiento. Entonces, hay muchas diferencias en la definición. Y tanto es así que hubo un consenso europeo que creó una cosa, que es este, que es la Sociedad Europea de Urología, que creó esta clasificación que es el SIU, en donde ellos dijeron, ¿sabe qué? Hablemos de complicación en varios niveles. ¿Para qué complicarnos o para qué limitarnos solo a uno? Hablemos de la presentación clínica, hablemos del grado de severidad, hablemos de los factores del huésped y hablemos del patógeno. Entonces, en la presentación clínica es uretritis, es cistitis, es pielonefritis. El grado de severidad es una cistitis, es una pielonefritis, está con SIRS, está con sepsis. El huésped, el paciente tiene por ejemplo, una recurrencia, tiene alteraciones extraurogenitales, tiene alteraciones urológicas. En el caso de los patógenos, es resistente. Y lo que ellos dicen es, así usted podría hacer como una clasificación multidimensional, por decirlo de alguna manera, para entender cuándo es complicada y cuándo no es complicada y cuándo preocuparse o no y según eso qué hacer. En mi opinión, pues esto termina de complicar aún más las cosas y no nos deja realmente un mensaje claro. Entonces, pues como les decía, para revista, para sus rotaciones y todo, definitivamente uno tiene que entender una IBU complicada como aquella en inmunosupreso, hombre diabético y alteraciones funcionales. ¿Qué eso qué quiere decir? No quiere decir hospitalización y manejo endovenoso, sino más bien considere que tiene mayor riesgo de recurrencia. Si tiene SIRS y pielonefritis, para algunos eso va a ser complicada, para otros no. En mi opinión sí, pero a ese sí tiene que hospitalizarlo y tiene que hacerle vigilancia clínica. Y aquí tenemos la guía europea, lo que nos dice, miren, no complicada, complicada, dependiendo del riesgo y hacen la diferencia de cada una de las infecciones. Bueno, entendiendo ya esa clasificación de no complicada y complicada, otra clasificación que podemos tener en la infección de vías urinarias es cuando uno tiene como una recaída, una recurrencia y ese tipo de cosas. Entonces lo primero que tenemos que definir es qué vamos a entender como una infección de vías urinarias recurrente.
y la vamos a entender como aquel paciente que tenga 2 infecciones de vías urinarias en 6 meses o 3 episodios de infección de vías urinarias en un año. Y podemos tener recaída o reinfección. La recaída es cuando es en menos de 2 semanas con el mismo patógeno, y la reinfección es cuando es más de 2 semanas, que puede ser con un patógeno diferente. ¿Listo? La recaída usualmente, ¿porque suele ser? Porque le di un tiempo antibiótico que tal vez no era, porque tal vez seleccioné una cepa resistente, o porque tal vez el paciente tiene un absceso, una prostatitis, y eso es un foco no drenado que necesitaba de manejo para poder, digamos, como aliviar o eliminar la infección del sistema genitourinario del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener infecciones de vías urinarias? Relaciones sexuales, sobre todo que sea con un nuevo compañero sexual, uso de espermicidas, instrumentación de la vía urinaria y por supuesto infecciones de vías urinarias previas. Y aquí tenemos muchas otras, como por ejemplo el embarazo, como por ejemplo alteraciones obstructivas de la vía urinaria, como por ejemplo, no sé, el reflujo vesiculolateral, hidronefrosis o cosas por el estilo, como por ejemplo condiciones que causen cierto grado de inmunosupresión relativa como diabetes mellitus, enfermedades crónicas, que tenga por ejemplo obstrucción ya a nivel más bajo o cosas por el estilo, que el paciente tenga por ejemplo instrumentación de la vía urinaria. Todo eso va a ser factores de riesgo para las infecciones de vías urinarias. Ya en cuanto a la etiología, la causa más común siempre va a ser la E. coli, hasta en un 95% de los casos, y tenemos otros enterobacterales que van a ser causantes de infecciones de vías urinarias, como el Proteus, como la Klebsiella, y si se dan cuenta en general son bacilos gram negativos los causantes. Sin embargo, si ustedes les dicen, oiga, ¿qué coco gram positivo puede causar infección de vías urinarias?, su respuesta siempre va a ser Staphylococcus saprophyticus y enterococo. ¿Listo? Enterococo. Esos van a ser los 2 cocos gram positivos que pueden causar infección de vías urinarias. Saprophyticus sobre todo en mujer joven sexualmente activa, enterococo usualmente relacionado con catéter o con infección asociada al cuidado de la salud. También podemos tener pseudomonas, podemos tener estafilococo aureus, aunque esto es más bien raro, y siempre considerar los estafilos, los streptos, los lactobacillus como contaminaciones, a menos de que tengan mucho crecimiento o sean solos o cosas por el estilo. ¿Listo? Y aquí tenemos como este esquemita, que si no estoy mal es del Nature, que nos habla de cómo varía precisamente la etiología dependiendo si estoy frente a una cistitis o una pielonefritis y si esta es complicada o no. Entonces fíjense cómo en la cistitis no complicada E. coli representa el 76.7% de las infecciones, mientras que en cistitis complicada pasa a representar el 43% y empieza a tener mayor prevalencia de otros patógenos, como Klebsiella, como enterococo, entre otras. Y ya en términos de la pielonefritis, fíjense cómo en la pielonefritis no solo ya deja de tener mayor como relevancia o prevalencia la Escherichia coli, sino que también empiezan a meterse otros patógenos. Por ejemplo, en urosepsis, fíjense cómo la pseudomonas es incluso el causante del 10% de los patógenos. Entonces, definitivamente, entre más comprometido esté el paciente, pues mayor riesgo voy a tener de estos gérmenes resistentes. Habiendo mencionado en todo esto de la clasificación, la etiología y demás, hablemos de la presentación clínica. La presentación clínica de la infección de vías urinarias no complicada en términos de que no tiene SIRS y de que no tiene sepsis, estoy hablando de ese tipo de complicación, va a ser disuria, urgencia miccional, aumento en la frecuencia miccional, dolor suprapúbico, especialmente en los hombres, hematuria. ¿Listo? Que esto es lo que nosotros conocemos como sintomatología irritativa urinaria. ¿Listo? Entonces, algo muy importante, fíjense que aquí no estoy incluyendo fetidez urinaria y no estoy incluyendo cambios macroscópicos en la orina. Que a uno le llega al paciente y le dice, no, es que está oliendo muy feo la orina, o no, es que la orina me está saliendo muy oscura, como con sedimento o cosas por el estilo. Eso no es un síntoma irritativo urinario y no entra en los criterios para pensar que el paciente tiene síntomas y por ende una infección de vías urinarias. ¿Listo? En cuanto a la complicada, pues básicamente va a ser SIRS, ¿cierto? Y compromiso sistémico o con signos que me sugieran compromiso parenquimatoso renal. Puño percusión positiva, dolor pélvico perineal en hombres muy importante para la prostatitis y desde ya un mensaje clarísimo del abordaje diagnóstico de la infección de vías urinarias. Si yo tengo un hombre, siempre tengo que buscar prostatitis, por lo menos en la anamnesis. Preguntarle si el dolor es a nivel de la uretra o si es más bien a nivel de la base del pene o en el periné. Si tiene dolor, por ejemplo, con defecación. Si tiene dolor cuando no está orinando. Todo eso son signos que me pueden sugerir prostatitis. Si, por ejemplo, de nuevo tiene síntomas obstructivos urinarios. Eso también me puede sugerir una prostatitis.
Consideraciones a tener en cuenta: si uno tiene disuria con aumento en la frecuencia miccional, es decir, la poliaquiuria, y no tiene flujo vaginal, eso es algo que uno también siempre tiene que preguntar en las mujeres, que no hayan cambios en el flujo. Fíjense que el valor predictivo positivo es del 90%. Y esta es la razón por la cual en una mujer, en una infección de vías urinarias no complicada, yo el diagnóstico lo puedo hacer con clínica, no tengo que pedirle un uroanálisis a todo el mundo. ¿Qué cosas no son predictoras de IBU? Ya habíamos hablado: disuria crónica, fetidez, orina, y algo muy importante, sobre todo en el contexto de los pacientes añosos, que son comunes por lo menos en lo que es medicina interna y geriatría: la incontinencia, la disuria crónica y la alteración del estado de la conciencia no son predictores de IBU. No se ha demostrado en un ensayo clínico, por lo menos que yo conozca, que el paciente cuando llega con alteración del estado de la conciencia y con delirium, eso sea un predictor de que tiene una infección de vías urinarias. ¿Que se la tengo que buscar? Tal vez, si no le encuentro otra causa de su delirium, pero no quiere decir que de entrada toda alteración sea por una infección de vías urinarias y me voy a poner a montarle antibiótico. ¿Listo? Ese es como el mensaje clave ahí. ¿Qué cosas puedo encontrar al examen físico de mis pacientes? Según UpToDate no es necesario, en mi opinión no estoy muy de acuerdo con eso. Evidentemente a todos los pacientes que tenemos que hacer el examen físico, signos vitales para ver si tienen CIRS, palpación abdominal, a todos los pacientes que lleguen con sintomatología irritativa urinaria, puño, percusión, examen genital para ver que no tengan, pues digamos, como flujo o algo por el estilo, aunque esto sí, pues digamos que no hay que hacerlo de rutina en todos, pensaría yo. Y en hombres siempre considerar el tacto rectal. Siempre ojalá hacer el tacto rectal para hacer palpación prostática y ver que no haya sensibilidad prostática que me indique una prostatitis, porque eso me cambia el manejo, sobre todo la duración del manejo. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje de estos pacientes? En I1 complicada, como lo hemos mencionado repetidas veces, no se requieren paraclínicos para el diagnóstico. Hago el diagnóstico clínico y le pongo el antibiótico. Ahora, si es un hombre o tiene síntomas atípicos, voy a considerar hacer un uroanálisis para ver si es patológico o no, e idealmente, por lo menos en los servicios hospitalarios, si ustedes están en un rural o algo por el estilo, sí, pues el uroanálisis tal vez y ya. Pero si ustedes están en un hospital de alta complejidad, pacientes que ustedes saben que tienen múltiples comorbilidades y cosas por el estilo, pues no hagan un uroanálisis sin un urocultivo. ¿Para qué tener que tomarle 2 muestras al paciente? Si hacen un uroanálisis, pues mi recomendación es de una vez háganle el urocultivo por si realmente el paciente tiene una infección de vías urinarias. Si la IBU es complicada, solicitar uroanálisis y urocultivo. En embarazadas, evidentemente solicitar un urocultivo para hacer el manejo antibiótico dirigido. ¿Listo? Y aquí hay algo importante que voy a mencionar. En embarazadas, aunque bueno, mejor lo menciono en bacteriuria asintomática, pero de entrada no necesitan urocultivo de control, es lo que les quería decir. Iniciamos entonces el manejo, ¿cierto? Abordé, diagnostiqué mi infección de vías urinarias y le inicio manejo. Si en 48 a 72 horas no responde o hay recaída, uno escala el abordaje que realizó. Y es muy importante esto de las 48 a 72 horas, porque muchas veces llegan pacientes que dicen: no, es que me empezaron un antibiótico ayer y no me ha servido. Calma. 48 a 72 horas es lo que se demora el antibiótico en hacer mejoría sintomática. Si uno no le había hecho nada porque era una I1 complicada, pues entonces en ese escenario sí haga el uroanálisis y el urocultivo. Y si eso no es suficiente, considere la imagen. Ahora, si usted está séptico, tiene compromiso severo, tiene sospecha de obstrucción, definitivamente hágale la imagen. ¿Cuál va a ser la imagen que voy a solicitar usualmente? Una ecografía renal de entrada. El urotac va a ser solo en el escenario de los pacientes en los cuales yo sospeche litiasis renal. ¿Listo? Entonces fíjense que es algo muy importante acá. Todo el mundo no tengo por qué pedirle una imagen. Y fíjense que aquí no está pielonefritis. No está como criterio de inclusión de imagen. A una primera pielonefritis yo no tengo por qué pedirle una imagen de vías urinarias. Va a ser usualmente en sepsis, compromiso severo, obstrucción. Y aquí yo añadiría otro que es muy importante, que es recurrencia. ¿Listo? Recurrencia. Ahora, aquí tenemos como un resumencito del abordaje. Este es de la guía colombiana. Le dicen a uno 3 o más de los síntomas clásicos de infección de vías urinarias. Si no tiene flujo vaginal ni nada, diagnóstico cistitis, tratamiento empírico. Si sí, explorar otros diagnósticos, considerar examen pélvico. ¿Listo? Y ahí no valora si tiene que hacer uroanálisis, urocultivo o algo por el estilo. Ahora, si solo tiene 2 o menos de los síntomas y tiene picazón o flujo vaginal, considere otro diagnóstico. Si no tiene nada de eso, hágale el uroanálisis. Si el cultivo es positivo, diagnostique la IBU y trátela. Si no es como muy sugestivo, considere otros diagnósticos. Y sí, pues considere la infección de vías urinarias y hágale el manejo, ¿cierto? Y aquí hay algo muy importante, y es cuando yo tengo un paciente con infección de vías urinarias, en la gran mayoría de los escenarios le inicio un manejo empírico, ¿cierto? Porque el cultivo se me demora en crecer.
Entonces, cuando uno inicia un manejo empírico, uno tiene que tener siempre en mente esa preguntita que está ahí en el título de la diapositiva. Y es, ¿cuál es el riesgo de que esta infección de vías urinarias sea causada por un gram negativo resistente? Con una BLE, un AMC o algo por el estilo. Y para eso, pues digamos que esa pregunta se la han hecho muchísimas personas y han dicho, venga, pues hagamos un score o algo por el estilo. Cuando uno se pone a ver, los scores comparten en general muchas como características, y si uno se da cuenta, los scores en sí no tienen una muy buena validación, pero sí hay unas características muy claras que aumentan el riesgo de resistencia. Específicamente, ¿cuáles? Hospitalización en el último año, manejo en los últimos 3 meses con un beta-lactámico o con una quinolona, que le hayan hecho instrumentación de la vía urinaria en los últimos 30 días, que tenga un aislamiento previo a un germen multirogoresistente o que haya viajado a zonas endémicas de gérmenes multirogoresistentes como Asia, México, cosas por el estilo. ¿Listo? Aquí están los scores que les decía, ¿cierto? Bueno, este es como lo que nos pone UpToDate de los factores de riesgo, pero este es el score que les decía. Quizá el score más famoso es el Tumbarelo. El Tumbarelo nos dice, vea, mire estos criterios de hospitalización reciente, que venga de otro hospital, índice de comorbilidad de Charlson, edad, cateterismo y uso previo de antibióticos. Y cuando uno mira, le dicen a uno, vea, si el paciente no está séptico y usted utiliza un punto de corte de 6, la especificidad del 94%, y si usted utiliza un punto de corte de 3 cuando el paciente está séptico, la sensibilidad del 94%. Pero la pregunta es, ¿esto realmente sirve? ¿Esta AUC que ponen aquí de 0.83, 0.92 es cierta? Y cuando uno se va a dar la validación, que no es la validación del estudio, o sea, las validaciones externas, le va muy mal. Entonces, mi recomendación es no utilizar el Tumbarelo. Aunque eso depende mucho de escuelas, y hay escuelas, inclusive pues, donde yo me estoy formando, donde sí lo utilizan. Pero yo considero que con la evidencia que hay no es suficiente para utilizar el Tumbarelo. Y lo que uno debería utilizar es estos factores que estábamos mencionando acá. Si tiene alguno de estos, pues tenga miedo. O sea, si usted dice, no, el Tumbarelo me da 2 puntos, pero ese paciente tiene un manejo con ceftriaxona en el último mes, pues yo creo que uno no se quedaría tranquilo poniéndole la cefazolina. Definitivamente, pues uno tendría miedo y le pondría un antibiótico pues de más amplio espectro, ¿no? Entonces, aquí tenemos, hay otros scores, está el de la USC, está el de Hopkins, hay otro que han creado mucho que es el Duke, que utilizan en algunos sitios, y si se dan cuenta casi todos comparten esos factores de riesgo que mencionamos. Entonces mi recomendación es usen los factores de riesgo, no usen los scores, ¿listo? En términos de paraclínicos que podemos solicitar, el uroanálisis, ¿qué cosas me hablan de infección? Definitivamente la piuria, más de 10, aunque esto ahora se cambió a más de 5, pero bueno, piuria. Los nitritos positivos que me sugieren bacilos gram negativos tipo enterobacterales, ¿cierto? Enterobacterales o bacilos gram negativos fermentadores. La leucocitoesterasa, que de hecho es el más sensible y específico de todos estos hallazgos, y la presencia de cristales hialinos. Por supuesto, aquí en el uroanálisis sumar siempre, ojalá el gram. Si el gram es positivo, eso es muy sugestivo de infección. Tener un gram positivo con 3 cruces de bacilos gram negativos me dice que hay una posibilidad muy alta, si mi cabeza no me falla es más de 70%, de que el urocultivo me vaya a salir positivo. Entonces, pues, importante. El urocultivo, recordar los puntos de corte para considerar un urocultivo como significativo como contaminación. Cuando es por micción espontánea es 10 a la 5, cuando es por sonda es 10 a la 2, en hombres es 10 a la 3 y en punción suprapúbica es cualquier crecimiento. ¿Listo? Entonces, pues siempre tener eso en consideración. Ahora, si el paciente tiene un cuadro típico, característico, es clásico, es una mujer que tiene todos los síntomas irritativos urinarios y le creció un germen con 10 a la 4, ¿no le creo? Pues no lo sé. Tal vez no le crea al germen de pronto, pero sí créale a la infección. Crearía yo que es como lo que uno tendría que pensar. ¿Listo? Es algo importante a tener ahí como en consideración. Aquí tenemos como la sensibilidad y especificidad de los síntomas y demás. Fíjense cómo con los síntomas, si en cada uno tiene un likelihood radio aislado que no es muy bueno, todos juntos tienen un likelihood radio del 22.6%, ¿cierto? Que esto es la cantidad de veces que aumenta la probabilidad de que tenga la infección. 22.6 veces, eso es mucho. ¿Listo? Y aquí fíjense cómo cuando miro leucocitos, nitritos, esterasa o varios juntos, cuando yo miro cuál es la mayor sensibilidad y especificidad, realmente la sensibilidad más alta es la del gram, por eso les decía que es muy buena. Y en cuanto a la especificidad, fíjense cómo nitritos más esterasa positiva tiene una especificidad mayor al 99%. Y en cuanto al likelihood radio positivo, fíjense cómo el likelihood radio positivo de esta misma puede llegar a ser hasta de 42, mientras que el negativo es de 0.16 a 0.91. O sea, si no tengo nitritos ni esterasa, baja muchísimo la posibilidad de que no tenga una infección de vías urinarias. En términos de imagenología, recordemos que en el TAC lo que yo puedo encontrar son cálculos, gas, hemorragia, obstrucción, abscesos.
Puedo solicitar un contraste para hipoperfusión. Uno puede ver zonas hipodensas que sugieran como inflamación del parénquima renal, pero como les dije, el TAC, específicamente el UroTAC, que es el que uno utiliza en el contexto de infección de vías urinarias, ojalá solo cuando tengan sospecha de cálculos. De resto, el estudio inicial va a ser la ecografía renal, ¿cierto? Usualmente ecografía renal. Si uno lee la guía colombiana propone que se debe hacer estudios infectológicos, que se va a valorar, perdón, por infectología y por urología, toda mujer con IU recurrente o anormalidad anatómica. ¿Listo? Esto es lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en una pielonefritis, estos cambios como de densidad que podemos ver en el TAC. Esto es lo que podríamos encontrar en la ecografía, también cambios de densidad en el TAC, en la ecografía, perdón. Diagnósticos diferenciales de la infección de vías urinarias: vaginitis, uretritis, síndrome de vejiga dolorosa, la EPI, la prostatitis. ¿Listo? Recordar que EPI y prostatitis no quiere decir que no tenga la infección de vías urinarias, también la puede tener. ¿Listo? Igual que vaginitis, pues se pueden tener las dos cosas. Habiendo mencionado en todo esto eso, hablemos un poquito ahora sí de cómo va a ser el manejo de esa infección de vías urinarias. Entonces el manejo de la infección de vías urinarias no complicada, la primera línea de manejo en la gran mayoría de las guías es nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina, trimetoprim-sulfametoxazol. En Colombia no está el trimetoprim-sulfametoxazol incluido porque las tasas de resistencia en las enterobacterias es un poco alta, pero en muchas otras guías de muchos otros sitios sí está recomendado el trimsulfa. La cefalexina cada vez más se recomienda un poco menos, como dentro de los de primera línea tenerla en la última. ¿Por qué? Porque la cefalexina, pues digamos que cada vez más tenemos más tasas de resistencia a beta-lactamasas y la cefalexina pues se puede afectar por eso, cosa que no es tan común con la nitrofurantoína y la fosfomicina, que en este momento creería yo son las dos que uno debería utilizar. La fosfomicina, algunos dicen que considerar el riesgo de seleccionar gérmenes resistentes, pero yo no he encontrado de momento un estudio que justifique eso. Entonces, mi recomendación usualmente es utilizar nitro, y si no se puede utilizar nitro, utilice fosfo. ¿Listo? Como segunda línea, ¿qué más hay? Ciprofloxacina. Recordar que en los sitios en los cuales la tuberculosis es endémica, es decir, toda Latinoamérica, no utilizar las quinolonas como primera línea de manejo, salvo que no haya alternativa. Por ejemplo, es un paciente que le quiero dar vía oral y no tiene ninguna de estas, pero la quinolona está sensible. Bueno, pues ¿qué más podemos hacer? Toca dársela. Pero si tengo otras opciones de manejo, no dar la quinolona como manejo inicial. Aquí tenemos algunas como de las recomendaciones de las dosis que nos da el artículo del JAMA de infección de vías urinarias y por cuánto días usarlos. Fíjense que trimsulfa 3 a 7 días, nitrofurantoína 5 a 7, fosfomicina es dosis única, que es por la razón por la cual muchos lo prefieren, quinolonas 3 a 7 días y betalactámicos 3 días. Y aquí quiero hacer énfasis en eso de la duración y por eso lo mencioné. Fíjense que la duración en general de una I1 complicada de manejo va a ser 3 a 5 días según el antibiótico. Uno casi siempre les pone 5 días y ya, no necesita más. 5 días y ya, y es suficiente para el manejo. No hay que ponerles 7, no hay que ponerles 10 días, que es algo que uno ve en ocasiones, que era lo que se recomendaba previamente, pero ya sabemos que los cursos cortos de antibióticos es como lo que va o está tomando la parada, por decirlo de alguna manera, en todas las patologías infecciosas. Aquí tenemos pues otra, esta es de la guía europea, aquí tenemos como las otras opciones que tenemos y la duración. Fíjense que cae siempre 5 días, excepto en fosfomicina donde pues es un día. Pero el resto en general casi siempre 5 días, cefalexina hablan de 3, pero en general van a ser 5 días. En cuanto al manejo de la IBU complicada, aclaremos, estoy hablando de complicación en términos de SIRS y en términos de sepsis. Lo que uno va a hacer es hospitalizar e iniciar manejo antibiótico usualmente endovenoso, si uno consideró que tenía que hospitalizar al paciente. La primera línea va a ser la cefazolina, ¿listo? Y eso es muy importante. Por el grado de compromiso del paciente, de entrada, yo no tendría que ponerme a poner un manejo antibiótico de un mayor espectro a la cefazolina, porque digamos que el grado de severidad no implica que tenga un germen multirogo resistente. De hecho, incluso los patógenos más virulentos son aquellos que menos resistencias tienen, por lo menos en los gram negativos, porque producir la resistencia les cuesta energía y hace que sean menos infecciosos. Entonces es como algo importante a tener en consideración. Ahora, si yo analizo los factores de riesgo para patógeno resistente con lo que hablamos de antibióticos, hospitalizaciones, cateterismos, instrumentación de la vía urinaria, entonces ahí yo tengo que decir, bueno, ahí sí ya de entrada tengo que poner algo más fuerte. Y es muy importante acá cuando yo considero si el paciente tiene riesgo de un patógeno resistente, no solo considerar eso que hablamos en términos del riesgo de BLE-IAMC, sino también decir, venga, ¿será que tiene riesgo de pseudomona? Y recordemos que el riesgo de pseudomona es sobre todo en el paciente que ha estado institucionalizado recientemente, hospitalizado recientemente y pacientes que tengan sonda de forma permanente. Si uno dice no, riesgo de pseudomona no tiene, pero sí tiene riesgo de un BLE porque por ejemplo utilizó cefalexina hace 10 días, hace un mes,
Pues le pongo ertapenem, es una posibilidad muy buena, 1 gramo cada 8 y de esa manera no le curo pseudomonas y no se la presiono. Ahora, si sí tiene riesgo de pseudomonas, una entidad muy importante ahí que yo podría considerar un antibiótico sería el meropenem. Aquí en el ertapenem hay algunas personas que van a decir, venga, pero ¿por qué no piptazo o por qué no cefepime? La respuesta, o por lo menos la razón por la cual yo considero que no, piptazo en general sí, casi todos no, pero algunos infectólogos sí dicen sí cefepime, la razón por la cual yo considero no es porque, pues si uno dice que ese paciente tiene riesgo de BLE o riesgo de AMC, las BLE, el cefepime como que no mucho, y las AMC, el piptazo como que no mucho. Entonces, pues digamos que uno correría riesgo, pienso yo, de no cubrir alguno de estos dos mecanismos de resistencia. Entonces, en mi opinión, ertapenem sería mejor. Y por supuesto, si el paciente tiene una complicación y tiene alteraciones funcionales o anatómicas, hay que resolvérselas. Si está obstruido, pues dejarlo sondeado y cosas por el estilo. Y apenas yo tengo un aislamiento en urocultivo o en hemocultivo, le ajusto y lo paso a oral una vez sea posible. Algo importante que no había mencionado hasta ahora es cuándo pedir hemocultivos. Y en general pacientes con una IBU complicada, con CIRS, con sepsis, que tienen fiebre, hemocultívelos. Las pielonefritis es debatible si hemocultivarlas o no de una, pero en la gran mayoría de los escenarios sí, sobre todo si tiene algo de CIRS o de sepsis. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces un resumen del manejo, por lo menos de la pielonefritis aguda que nos ofrece el algoritmo de Aptuate. Uno mira si el paciente tiene indicación para hacerle una ecografía, que como les había dicho, no a todos hay que hacérsela. Si sí tiene indicación, miro si tiene algo que haya que drenarle o cosas por el estilo. Si no tenía indicación y en la ecografía no veo nada, tengo que mirar si el paciente tiene indicación de hospitalización. Si no la tiene, miro si tiene indicación de observarlo. Y si no la tiene, yo lo puedo, digamos, mandar a la casa con antibiótico oral incluso. Pero si sí la tiene, que este va a ser la gran mayoría de los escenarios que tengan sepsis, CIS o cosas por el estilo, lo doy manejo antibiótico IV, lo hidrato y lo revaloro. Y según cómo vaya evolucionando, miro si lo puedo mandar para la casa, siempre viendo la posibilidad de mandarlo para vía oral, ¿cierto? Y aquí está como el resumen del manejo de la pielonefritis que nos ofrece el artículo del New England, en donde precisamente hablan de eso. Fíjense que yo lo puedo sacar con oral idealmente, intravenoso si no se puede, hacer control de la fuente, hacer reanimación endovenosa al paciente y siempre determinar la severidad conforme a la estabilidad hemodinámica o no del paciente. Y aquí están las opciones de manejo que tengo para esa pielonefritis. Fíjense que oral están las quinolonas, que recordemos lo que ya habíamos mencionado, ojalá no utilizarlas en Colombia. Tenemos el trimsulfa como posibilidad, amoxiclavulanato, pifmecilinam, que por lo menos en Colombia no tenemos, y algunas cefalosporinas. Ellos aquí hablan del cepodoxime, el cefixime que nosotros no tenemos. En nuestro caso sería cefalexina, cefuroxime según el escenario. Y miren la cantidad de días de tratamiento que ellos dicen. 7, 7, incluso hablan de 5 y aquí en general hablan de 10 a 14 días. ¿Cuál es la recomendación? En general, salvo que el paciente tenga alguna complicación, riesgo de recurrencia o algo por el estilo, 10 días de manejo va a ser más que suficiente para las pielonefritis. Si toca manejo endovenoso, tengo las cefalosporinas, los carbapenémicos, los aminoglucósidos como opción, recordando que esto pues por la nefrotoxicidad o ototoxicidad ojalá no, puede ser ERTA o puede ser un beta-lactámico según el aislamiento y le completo usualmente 7 a 10 días, casi siempre yéndome como les había dicho por los 7, rara vez por los 10, me voy un poco más extendido si tiene riesgos de recurrencia o algo por el estilo. Para terminar vamos a hablar de unos como escenarios particulares. Lo primero son las complicaciones que pueden haber relacionados con las infecciones de vías urinarias. La primera es pielonefritis enfisematosa, la segunda es pielonefritis exancrogranulomatosa, la otra es pionefrosis y la otra es el absceso. La pielonefritis enfisematosa es cuando tiene gas, esto es mucho más frecuente en diabéticos y con microorganismos productores de gas. Ahí entran los anaerobios y demás, entonces aquí yo usualmente tengo que tener un buen cubrimiento anaerobio en estos pacientes y hacer manejo si lo requieren, pues digamos, ya por urología ellos definirán si requieren manejo quirúrgico o no. Para pielonefritis granulomatosa, usualmente lo que hay es destrucción tisular y reemplazo por tejido granulomatoso. Usualmente está relacionado con diabetes, litiasis y obstrucción. Y hay también que lo vea urología y definir si esto requiere o no manejo quirúrgico, incluso a veces con nefrectomía. Pionefrosis, cuando hay obstrucción e infección. Y absceso perirrenal o renal, cuando se sospecha, sobre todo en pacientes que no responden a 72 horas. Si uno tiene un absceso perirrenal o renal, uno puede ver la posibilidad de drenarlo, porque hay que hacer control de foco, pero si no es posible, muchas veces incluso terminan en nefrectomía secundaria a eso, que las hace pues ya el servicio de urología. Otra como escenario particular, la infección de vías urinarias recurrente. Siempre valorar cuáles son los factores de riesgo que hay, como las relaciones sexuales, espermicidas, genética, la anatomía pélvica. Y siempre que uno tenga un paciente con IBU recurrente, ver cómo se le puede hacer la prevención de la misma.
Ingesta de agua es quizá lo que más tiene evidencia de que lo reduce. Micción poscoital no tiene mucha evidencia, pero se puede realizar. Anticoncepción, vestimenta, por ejemplo, aquí utilizar cosas de algodón, no tanto de licra, tratar de evitar que haya como humedad en la zona, digamos, de la ropa interior de las mujeres. El jugo de arándanos también tiene algo de evidencia y se suele recomendar. Los probióticos los recomiendan algunos, al igual que los estrógenos tópicos. Y algo muy importante es que cuando uno va a ver por lo menos la guía europea, el manejo de la IBU recurrente se hace de entrada con estrógenos tópicos, con arándanos y con probióticos. Y obviamente con todas las medidas que mencionamos, sobre todo de la hidratación. ¿Listo? Esto quiere decir que la primera línea de manejo de la IBU recurrente no es la profilaxis antibiótica, son estas medidas. Hay algunos que hablan de antisépticos urinarios, incluso hablan de vacunas, pero pues digamos que eso por lo menos yo no lo he visto en Colombia. Y valorar por ginecología, digamos, solo si sospecha que hay algo como, no sé, algo que esté predisponiendo como alguna alteración anatómica importante tipo cistocele, un prolapso o algo por el estilo. Entonces aquí está, por ejemplo, lo que nos habla Aptuate de cómo prevenir la IBU recurrente. Entonces recomendar que el paciente tenga una reducción en la frecuencia, digamos, de la parte de las relaciones sexuales. Si usa espermicidas, recomendar cambiar por otro mecanismo de anticoncepción. Recomendar la micción poscoital, jugo de arándanos, estrógenos tópicos. Y aquí algunos como inhibidores de adición como la demanosa o cosas por el estilo. Ahora, si el paciente con eso no funciona, entonces ahí sí yo tengo que pensar, venga, ¿cómo le voy a hacer la estrategia de profilaxis antibiótica? Y cuando yo pienso en profilaxis antibiótica existen tres tipos de profilaxis: continua, poscoital o automanejo. Poscoital es que solo se pongan profilaxis después del coito. Continua es que se la van a tomar la profilaxis por, aquí dice 6 meses mínimo, aunque cada vez más la tendencia es a 3 meses. ¿Cuáles son los medicamentos que puedo utilizar acá? Trimsulfa, nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina, ciprofloxacina. ¿Listo? ¿Cuál es el riesgo o lo que no gusta mucho? Que pues uno dice, bueno, los eventos adversos de los medicamentos, por ejemplo la nitrofurantoína puede incluso generar fibrosis pulmonar, resistencia, selección de cepas resistentes, sobre todo por ejemplo con quinolonas, cosas que uno le daría miedo con cefalexina. Entonces pues digamos que cuando uno mira, casi siempre por lo que yo he visto, lo que se utiliza es la nitro, el trimsulfa y la fosfomicina como estrategias de profilaxis, sobre todo la fosfomicina porque la fosfomicina es semanal, mientras que trimsulfa y nitro son diarios. Pero aquí tenemos algunas de las opciones, ¿cierto? Entonces miren, 3 gramos cada 10 días, 500 a 100 miligramos cada día, trimsulfa una tableta al día, cosas por el estilo. Recordar que pues lo que les había mencionado no es primera línea, la primera línea es lo que habíamos hablado previamente. En cuanto a otro escenario adicional tenemos la bacteriuria asintomática. Vamos a definir la bacteriuria asintomática como la presencia de dos urocultivos positivos en el mismo organismo, o sea, del mismo organismo, perdón, en un paciente sin síntomas. Si tiene síntomas, pues no es una bacteriuria asintomática, es una infección de vías urinarias. En hombres la cosa cambia, o si el urocultivo fue tomado por sonda, solo se necesita un urocultivo positivo. Y algo muy importante es que la bacteriuria asintomática no se maneja, no requiere manejo antibiótico, salvo algunos casos específicos. ¿Cuáles son esos casos específicos? Embarazadas, intervenciones de la vía urinaria, pacientes que van a ser llevados a intervención de la vía urinaria que tenga sangrado o cosas por el estilo, y primeros 3 meses de trasplante. Esas son las verdaderas indicaciones de tratar la bacteriuria asintomática. Y aquí las embarazadas, algo importante a mencionar, es que uno no tiene que hacer urocultivo de control y uno en una embarazada no maneja 2 episodios de bacteriuria asintomática que sean por el mismo germen, ¿listo? Porque esto no tiene evidencia de que sirva para nada. La pregunta es, ¿por qué en estos escenarios la tratamos? En las embarazadas es porque aumenta el riesgo de pielonefritis, eso es lo más importante. Y también se ha visto que puede aumentar eventos adversos relacionados con el feto, ¿listo? Parto, ruptura prematura de membranas, abortos, etc. En intervenciones de la vía urinaria es por el riesgo pues, de que se genere una bacteriemia, y en los primeros 3 meses de trasplante también por el riesgo de bacteriemia. La guía colombiana dice que cirugía de cadera de columna, pero eso en mi opinión no, está mandadísimo a recoger, y de hecho la última guía de la ITSA de bacteriuria asintomática solo habla de estos 3 escenarios que ya les he mencionado previamente. Otro escenario particular, la infección asociada al catéter. Cuando un paciente tiene una sonda urinaria, pues es muy difícil que nos manifieste que tiene síntomas irritativos urinarios, porque pues no va a sentir urgencia miccional, no va a sentir tenesmo, no va a sentir disuria, porque pues la orina está saliendo por la sonda, ¿cierto? Algo que uno tiene que saber es que tener una sonda es un riesgo muy alto de tener infección de vías urinarias. ¿Por qué? Hay un 10% de riesgo de colonización de la sonda por día. 10%. Eso quiere decir que en 10 días el 100% de los pacientes
tienen colonizada esa sonda por algún patógeno. Y de estos, hasta un cuarto de ellos pueden desarrollar infección de vías urinarias. No es muy fácil hacer el diagnóstico y un URAC usualmente lo que va a requerir o lo que recomiendan las guías es que debe tener un uroanálisis que sea patológico y que tenga signos de infección local o sistémica, que tenga por ejemplo cambios macroscópicos en la orina, que tenga fiebre, que tenga taquicardia o cosas por el estilo. ¿Listo? Vital y tener en cuenta este uroanálisis que estamos mencionando acá se tiene que tomar con un cambio de sonda. Es decir, yo cambio la sonda, pongo la sonda y la primera orina que sale es la que analizo para el uroanálisis y para el urocultivo. Eso es lo que estaba mencionando. Siempre cambiar la sonda previo a la toma del uroanálisis y el urocultivo. Y el manejo se hace según epidemiología local y factores de resistencia, muy semejante a lo que habíamos mencionado previamente. Entonces, pues nada, esto era todo lo que les quería comentar respecto a infección de vías urinarias. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, ahí tienen el video en la pantalla para darle clic y nos vemos en una próxima ocasión.